bienvenidos a este nuevo Pura Mujer, como siempre en nuestra pantalla, la pantalla de puranoticia.cl, donde conversamos de distintas temáticas con profesionales del área. Y en esta ocasión contamos como invitada con la doctora Natalia López, especialista en armonización facial y medicina regenerativa. Nati, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Cami? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente para aclarar todas las dudas que tengamos sobre procedimientos estéticos. Exacto. En esta ocasión vamos a conversar sobre bioestimuladores de colágeno, Nati. Así es. Cuéntanos, ¿qué son? Bueno, Cami, para hablar de bioestimuladores de colágeno, primero tenemos que hablar un poquitito de por qué los utilizamos y por qué son tan importantes hoy en día, ¿cierto? Bueno, es importante mencionar que a partir de los 25 años ya no producimos más colágeno. Es como que ¿De los 25? De los 25 años, Cami. Así de crítico. Así de crítico. Desde los 25 años la célula que produce el colágeno es como que se durmiera. ¿Ya? Hay que tomarlo así. Y adicional a eso perdemos un 1% de colágeno al año. ¿Ya? O sea, si lo llevamos a cifras como para que lo entiendan, a los 40 años ya no producimos como ni la mitad del colágeno que producíamos en la adolescencia. Para que nos hagamos un poquito la idea. Lo drástico que es. A los 25 años entonces dejamos de consumir. Dejamos de producir colágeno. De producir colágeno. Exactamente. ¿Ya? Entonces aquí viene la importancia de utilizar estos productos en el fondo, porque es la única forma de volver a reactivar la producción de colágeno, ¿ya? Ahora, el colágeno lo podemos producir mediante dos vías, la bioestimulación. ¿Qué es el colágeno? Para quienes no tienen idea sobre el tema. El colágeno en el fondo es una proteína que es el principal constituyente de prácticamente todo, tendones, de la piel, de los músculos, se encuentra en todas las estructuras de nuestro cuerpo, ¿ya? Y es lo que nos da soporte a los tejidos, ¿ya? Y al perderlo es cuando empezamos a ver que todo empieza a caer, la flacidez, se empiezan a marcar ciertos surcos, ¿cierto? El perrito que a todo el mundo le molesta, que es una consulta bastante común, ¿ya? Y es netamente por esta pérdida de colágeno que se produce y por el cese en la producción del colágeno. Perfecto, entonces ahí es cuando tenemos que recurrir a estos bioestimuladores de colágeno. Sí, bueno, los bioestimuladores de colágeno estarían participando en la vía más inflamatoria para producir colágeno. Ya existen otras vías para producir colágeno mediante señalización celular, que es algo más fisiológico y que lo vamos a hablar después, ya, pero los bioestimuladores de colágeno en el fondo funcionan generando una respuesta inflamatoria frente a un cuerpo extraño. Ya, eso quiere decir, yo inyecto mi bioestimulador de colágeno, produzco una reacción inflamatoria y se empieza a desencadenar toda una cadena ya inflamatoria que va a activar todas estas células del sistema inmune y al final va a terminar reactivando o despertando a esta célula que es el fibroblasto, que es el encargado de producir el colágeno, y va a empezar de a poquitito empezar a producir este colágeno, ¿ya? Ahora ese proceso igual se demora, no es algo inmediato, Cami, ¿ya? Porque muchos pacientes van con la idea de ponerse el bioestimulador de colágeno y ya no es como una rinomodelación que uno hace en la rino y al tiro uno ve el resultado, ¿cierto? No, los bioestimuladores de colágeno tienen una cierta inercia ya entre los 30 y los 90 días que ya alcanzamos nuestro pic de bioestimulación de colágeno, ¿ya? Y ese es un efecto que se puede prolongar dependiendo del bioestimulador que utilicemos por 18 o 24 meses. ¿Ya? Lo que no quiere decir que nos tenemos que aplicar uno cada 18 o 24 meses. Solo significa que esa producción de colágeno que alcanzamos con ese bioestimulador es la que se prolonga por 18 o 24 meses. ¿Ya? ¿Y cómo yo lo noto? ¿Qué es físicamente, cuál es la diferencia, cuál es el cambio que se obtiene? Mira, principalmente en la densidad y el grosor de la piel. ¿Ya? En que tú vas hay una foto clásica del bioestimulador de colágeno que te hacen como estirarte el cachetito, ¿ya? Y te vas a dar cuenta, Cami, cuando pongamos tu bioestimulador. Este es el antes. Claro, este es el antes. Ese vendría siendo el antes. Y tú después, cuando vuelvas a tomarte esa foto a los 30 días, a los 90 días, que son los 3 meses, vas a notar que te cuesta un poquitito tomarte el cachetito y te cuesta estirarlo. ¿Ya? Eso es porque la piel en el fondo se engrosa. Más que, sí, por el producto de esta inflamación y esta producción de colágeno, claro, se engruesa y empieza a estar más firme, más turgente, ¿ya? No tan blandita, no es que esté tan gruesa, sino que estamos tratando flacidez, que en el fondo esto se cae porque está flácido. En el fondo también tiene que ver con eso, como que cuando uno no sé, pues
te presionas y no vuelve inmediatamente, o no tiene nada que ver, ¿eso es una falacia? Cuando uno se aprieta y tiene que volver como a su estado natural, Ya, lo vuelve que más pasa es que rápido, esas ¿o son eso distintas funciones. Los bioestimuladores de colágeno no solo producen colágeno, ¿ya? Y esto a mí me encanta porque además producen ácido hialurónico que nos va a aportar nutrición y brillo a nuestra piel, y también es elastina, que es la capacidad que tienen los tejidos de volver a su estado original. Uno los deforma y vuelven. Esa es la elasticidad de la piel, ¿ya? Y la turgencia ya tendría que ver un poquitito más con esta producción de colágeno. ¿Tiene relación estos bioestimuladores de colágeno con el colágeno hidrolizado, ¿cierto? El colágeno común que uno encuentra en la farmacia, que está ahí en la fila, y está ahí la promoción de las gomitas de colágeno y todo eso. ¿Tiene relación? Mira, la verdad es que el famoso colágeno hidrolizado, ese me está preguntando. Sí. Ya. Mira, se decía antes que no había tanta evidencia científica y que por eso no era que no funcionaba, pero era porque no habían tantos estudios, no sé qué. Pero la verdad es que hoy en día sí existen muchos estudios, ¿ya? Y la verdad es que el colágeno hidrolizado, que es esta pastillita, esta gomita que consumimos con colágeno y todo, se metaboliza casi en un 100% en el estómago. También hay unos sachets que venden, que es como que lo que es líquido y se mezcla y te lo tomas. Es lo mismo, ¿no? Es parte de lo mismo. Ya, perfecto. Parte de lo mismo. Dicen que hay algunos colágenos, por ejemplo, que tienen verisol, que llegarían un poquitito más a la piel, ¿ya? Pero la verdad es que yo recomiendo 100% tratar ya con un bioestimulador de colágeno propiamente tal, ¿ya? O sea, si estamos buscando tratar la flacidez de la piel principalmente, eso ya es netamente responsabilidad de un bioestimulador de colágeno ya directo en esa zona. O sea, es muy poco, yo no me atrevo a decir que no funcionan, ¿ya? O que no van a lograr ningún tipo de producción de colágeno, ¿ya? Porque la verdad no me atrevo a decirlo, pero sí te puedo decir que no va a ser suficiente y que lo más probable es que vayas terminando a ponerte un bioestimulador de colágeno. No vas a notar en el fondo tan drásticamente un cambio. Imagínate que el bioestimulador de colágeno, ya hay pacientes que dicen que doctora no veo ningún cambio hasta que ven la foto del después. Y ahí como que se convencen y dicen, ya, no fue en vano. Ya, porque los uno se acostumbra, eso es lo que pasa. Es que uno se ve todos los días, po. Es como cuando empezáis a hacer ejercicio, dieta. Yo siempre les digo, así como, en verdad, pruébate la ropa, porque al final la pesa no dice mucho, no, ¿ya? Sobre todo para los que hacen deporte. Exacto. ¿Ya? La ropa, bueno, con los bioestimuladores es un poquitito lo mismo. Veamos la foto del después, ¿ya? Porque al final uno se acostumbra a verse y lo mismo pasa porque tú con los labios, ¿ya? Que claro, se inflaman un montón y después se acostumbran y dicen, es que no veo nada, y ver la foto, sí, igual tengo, ya, pongamos otra, ¿ya? Sí. Entonces es como lo mismo, ¿ya? Pero sí, del colágeno hidrolizado se metaboliza casi en un 100% en el estómago. Puede que algo llegue a algunas estructuras, en algunas zonas, pero esto va a ser no de una forma uniforme, ¿ya? O no algo que te pueda asegurar. No algo que lo veas notoriamente en el fondo, que tú veas un cambio, que te sientas como cómoda con lo que querías en el fondo corregir, porque eso es lo que busca en el fondo, tratar algo que te molesta al verte. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo es más o menos el sistema de la consulta y que llega el paciente? ¿Cómo también tú puedes diagnosticarle? Porque me imagino que uno llega sin tener idea. Exacto. Esa es la verdad. Tú decís, este es mi tema, esto es lo que quiero resolver, ayúdame. Ese es el punto. ¿Y cuando tú ves a una paciente y le recomiendas esto? Ya, mira, principalmente, para mí siempre va a ser señal de alerta la edad, obviamente, ¿cierto? O sea, un paciente que tiene, ponte tú, 27 años, quizás no le voy a poner un bioestimulador de colágeno así full potente de un paciente que ya lleva, no sé, 10 años sin producir colágeno, ¿ya? Perfecto. Entonces ahí hay distintas indicaciones, tenemos distintos tipos de bioestimuladores en el mercado, ¿ya? Tenemos unos en base a hidroxapatita de calcio, tenemos otros que son en base a ácido poliláctico, policaprolactona, que esto ya es como un poco trabalengua, si la parte técnica. La parte técnica, ¿ya? Pero la verdad es que no existe ningún bioestimulador de colágeno que sea mejor que otro, ¿ya? Pero sí cada bioestimulador de colágeno tiene una indicación específica, ¿ya? Por ejemplo, los bioestimuladores de colágeno en base a hidroxapatita de calcio también tienen una función de rellenar. Entonces, por ejemplo, si llega un paciente joven que no tiene tanta flacidez y que le gustaría de repente perfilar un poquitito el rostro, si quiero marcar un poquitito el pómulo, quiero que se me marque un poquito esta zona, quizás ahí podríamos ocupar una hidroxapatita de calcio, ¿ya? Que es un bioestimulador que nos va a generar un cierto relleno.
¿ya? Si tenemos un paciente quizás con un poquito de edad avanzada o un paciente que está en una fase de ya posparto, lactancia, que la piel se ve bien trastocada en esa etapa, quizás ahí le podemos indicar un ácido poliláctico, que es un bioestimulador de colágeno neto, o sea, su única función va a ser producir mucho colágeno. Para tratar una flacidez ya más importante, ahí podemos indicar ese bioestimulador de colágeno, ¿ya? Y la policaprolactona también es parte de lo mismo, ¿ya? Si bien es cierto, es otro bioestimulador de colágeno, ese también rellena y es súper bueno para sustentar los tejidos y generar un efecto lifting, ¿ya? Ahora tú tienes que tomar en cuenta que los bioestimuladores los puedes aplicar de distintas formas. Ya en el rostro hay una línea de ligamentos, ya no me voy a ir mucho a la anatomía como para no confundirlos, ya, pero de esa línea de ligamentos que discurre por esta zona, si los aplicamos de ahí hacia atrás es que vamos a generar un efecto lifting, ya, y de esa línea hacia la zona medial más hacia el centro del rostro ya generamos un poquitito más de relleno, ya, y ahí tenemos que tener mucho cuidado en aplicarlo porque los pacientes que tienen la cara un poquitito más redondita no quieren verse más gorditos, ya, y existe ese concepto de que los bioestimuladores rellenan. Igual es cierto, ¿ya? Eso tiene que ver con, lo vi en tu Instagram, que es muy completo, la cara de almohada. ¿O me estoy yendo a otro tema? No, ahí te estoy yendo a otro tema. Nada que ver, eso no es con los bioestimuladores de colágeno. Pero a grandes rasgos y en palabras simples, las caras de almohada ocurren cuando hay un exceso, un sobre relleno en el rostro de los pacientes que quieren borrar absolutamente todas sus arrugas, ¿ya? Y se rellenan acá, y se rellenan acá, y se rellenan acá, y se ponen pómulos, y ya como que quedan planos en el fondo, ¿ya? Y se ve como todo si fuese solo una estructura, no hay definición del rostro. No hay profundidad en el fondo. No hay profundidad en el rostro, perfecto. Exactamente. O sea, yo creo que hasta a mi hijo de 1 año y medio se le ve en la foto una sombra aquí en el surco nasogeniano. No hay que sentirse mal, es parte de la naturalidad tener la estructura. Hay que reconciliar la relación que tiene uno con uno. Yo trabajo mucho con la autoestima de las personas. ¿Ya? Y es súper importante conectar con los pacientes y de a poquitito ir trabajando con esa autoestima, ¿ya? Y es impresionante ver a algunos pacientes después de que se hacen los procedimientos de estética, se van a la peluquería y se tiñen, llegan así completamente distintos a su control y es porque en verdad se sienten mucho mejor. Como digo yo, esto es medicina para el alma. La medicina estética bien aplicada trasciende la piel. Porque claramente no es algo, a veces hay personas que lo tachan como algo superficial, sí, pero la verdad es nuestra carta de presentación, el cómo nos sentimos enfrentándonos es que qué más rico que sentirse lindo, bonito, cómodo, quizás hay cosas que te acomplejan y te generan inseguridad, se me nota el huesito aquí, pucha, no quiero hacerme una cirugía, una rinoplastía. Pongamos un poquito de hialurónico, armonicemos esta zona. La idea no es cambiarles el rostro, no es como que queden completamente distintos. Bueno, y eso es lo que pasa hoy en día también mucho con el tema de las redes sociales, que la presión social por verse bien es mayor. Y uno se tiende a comparar, eso pasa mucho. Exacto. Y terminan, bueno, hay mucha gente que terminan más o menos todas con una cara media similar, que pasa mucho con el tema de la rinomodelación, el tema de los labios, y al final todos terminan con una cara un poco uniforme, que siempre hay que mantener, ¿cierto?, la línea de la autenticidad. Sí, bueno, yo creo que cada especialista tiene su sello, ¿ya? El mío es la naturalidad por sobre todo. Ya muchos pacientes van a la consulta porque en verdad quieren mejorar ciertos aspectos, pero no quieren cambiar su rostro en el fondo. Y para mí es súper importante que los tratamientos sean 100% individualizados. Ya, o sea, muchos pacientes llegan, oh, vi el tratamiento que lo hizo mi amiga, quiero exactamente lo mismo. Y es como, hagamos una evaluación, veamos qué es lo que necesitas, hagamos un plan más personalizado, potenciemos tus rasgos. Yo creo que eso es muy importante. Y también eso mismo, potenciar lo que tú tienes y lo que necesita en el fondo, para que buscar la misma que tiene otra persona en el fondo. Exactamente. Y vámonos a lo concreto. ¿Cómo se aplican los bioestimuladores de colágeno? Más o menos, ¿requiere de sesiones? ¿Cómo es más o menos el procedimiento? Bueno, el bioestimulador de colágeno partimos con una sesión, ¿ya? Hay laboratorios que establecen ciertos protocolos para sus productos. Por ejemplo, hay unos que dicen que a los 60 días se puede hacer otra aplicación. Hay pacientes, por ejemplo, que ponemos 2 viales ya en la misma sesión. Estos pacientes que, por ejemplo, tienen mucha flacidez, ya son productos que se aplican con cánula. La verdad es que el plano por donde discurre la cánula, que es donde vamos depositando estas dosis de bioestimulador de colágeno, van por un tejido que no tiene inervación, por lo tanto es
poco lo que molesta. Molesta principalmente cuando vamos pasando por ciertas estructuras, ya algunos vasos, algunos ligamentos, algunos tendones, ya, pero eso es completamente, más que dolor, es como esa sensación de nervio de sentir que hay algo por ahí, pero dolor propiamente tal no es, ya, y en el punto de entrada siempre va un puntito de anestesia para que no moleste absolutamente nada. Los productos igual se diluyen en anestesia, entonces al final queda todo anestesiado. Siempre en pacientes que son un poquitito más sensibles se puede anestesiar toda la zona previo con un poquito de anestesia. Mira, eso nunca lo había escuchado, no tenía idea. El producto se diluye, se puede diluir con anestesia, sí. Ah, hay productos que ya vienen con la anestesia y tú lo diluyes con suero, y hay otros productos que los diluyes en otros compuestos y le agregas tú la anestesia para que moleste menos en el fondo. Y ya te anestesie todo. Eso no tenía idea. ¿Alguna contraindicación que tengan estos bioestimuladores de colágeno? Bueno, ¿Algún efecto secundario también? Yo siempre le digo a mis pacientes que las contraindicaciones en estética facial son siempre más o menos las mismas. Lactancia, embarazo y enfermedades autoinmunes, principalmente las no controladas. Perfecto. ¿Ya? Porque en el fondo las enfermedades autoinmunes son inflamatorias, ¿ya? Y esto igual desencadena inflamación. Entonces podemos tener una reacción inflamatoria descontrolada, ¿ya? Se pueden generar granulomas, que son como nódulos permanentes en el rostro que van a quedar, que ya lo único que queda es sacarlo en forma quirúrgica. Entonces hay que tener... hay pacientes que no saben que tienen enfermedades autoinmunes, ¿ya? Y van y se aplican un bioestimulador y después vienen las complicaciones, porque no es una complicación que la veamos de forma inmediata. Una vez que ya el producto empieza a generar este colágeno, es que se empiezan a producir estas complicaciones, ¿ya? ¿Qué complicaciones? Ciertos nódulos, por ejemplo, ¿ya? Ahora hay nódulos que no son complicaciones, que van a quedar ahí, que el paciente los siente, ¿ya? Pero no es que se note. Ahora, ¿cuándo vendría siendo complicaciones? Que yo vea una pelota aquí y digo, oye, tenía algo ahí. Que sea visible. Que sea visible. Ya ahora todo tiene solución. Ya podemos inyectar ciertos productos para ir de a poquitito, ir diluyendo estos nódulos, pero es súper importante que los pacientes sigan también las indicaciones. Por ejemplo, hay bioestimuladores de colágeno que exigen el masaje del paciente en la casa. Ya que siguen, por ejemplo, una regla de 5, 5 por 5. 5 veces al día, por 5 minutos, por 5 días, masaje. Perfecto. ¿Ya? Y ahí tú antes de que se vaya les enseñas a hacerse los masajes y todo. Al principio molesta un poco porque la piel queda un poco sensible, pero ya después se hace como si nada y así evitamos la formación de estos nódulos, ¿ya? Pero eso principalmente. ¿Y algún cuidado que pueda prolongar el efecto de estos bioestimuladores de colágeno? ¿Alguna forma? Tú siempre nos mencionas, ¿cierto?, el tema de los hábitos. Los hábitos, 100%. 100%, porque por ejemplo yo siempre digo a los pacientes, si usted no duerme bien, no se alimenta bien, no se complementa con algunos antioxidantes, fuma todo el día, toma sol, no se pone bloqueador, difícilmente, no es magia tampoco. No es magia, o sea, tenemos que todos hacer nuestro trabajo, ¿cierto? Yo cumplo con hacer una buena evaluación, un buen diagnóstico, aplicar los productos con una buena técnica, potenciarlo de la manera que yo más pueda, pero hay tarea para la casa, ¿cierto? Al salir de la consulta, ya cada uno va con 100% responsabilidad de los pacientes, obviamente que sí. Obviamente que sí, porque todos nosotros en general estamos en un constante estrés oxidativo, ya que en el fondo es lo que nos va envejeciendo y es un proceso natural, ya, o sea, nosotros fisiológicamente estamos en un estrés oxidativo que es a través de nuestro metabolismo. Si a eso le sumamos todos los factores exógenos como la radiación de los rayos ultravioleta, el consumo de alcohol, de tabaco, dietas muy altas en azúcar, ya, o sea, las dietas muy altas en azúcar son nefastas para el colágeno de nuestra piel, ya, porque al metabolizar los azúcares se producen ciertos productos finales de esta metabolización del azúcar que van a hacer que perdamos colágeno, que se debiliten las fibras de los músculos, de los tendones, de todo. Entonces es todo un complemento, ¿ya? O sea, no le podemos pedir magia, o sea... No es magia la cosa, no se le pueden pedir peras al olmo. Hay que hacer en el fondo la exactamente, pega también peras al uno olmo, como eso paciente. era lo que estaba buscando, se me había olvidado, peras al olmo, exactamente, eso. O sea, ¿ya? uno como paciente igual tiene un trabajo para la casa, como lo sé, tú, se va con tareas. Exactamente. Y mantener los tratamientos, o sea, nada eterno, nada eterno, o sea, nosotros nos ponemos un bioestimulador de colágeno y no vamos a venir a los 2-3 años por otro bioestimulador de colágeno, o sea, lo ideal es que, no sé, por lo menos, yo siempre les recomiendo a los pacientes, una vez al año, un colágeno.
Ya, perfecto. Ya, Una o vez al sea, año sería un periodo... Una vez al año. Hay colágeno, igual depende del paciente. Yo, por ejemplo, me puse un bioestimulador, ya es el segundo año. Y sigo bien. Ah, ¿ya? ya, O perfecto. sea, ahí hay que ir evaluando. Quizás complementar con otros tratamientos que han salido ahora último, ya que también nos van a ayudar con esta producción de colágeno. ¿Ya? La idea es ir complementando. Y como te digo, todos son distintos, todos reaccionamos distinto, metabolizamos distinto. Hay personas que les dura 3 meses el Botox, otros les dura 4, otros les dura 6. Es súper relativo. Bueno, como en todo, cada persona es un mundo. Exacto. Doctora Natalia López, especialista en armonización facial y medicina regenerativa, te quiero agradecer nuevamente por acompañarnos, estar junto a Gracias nosotros y a ti, aclarar Cami. todas las dudas. Gracias a ti, Cami. Muchas gracias, Nati. Cuéntanos dónde te encontramos. Bueno, la consulta está en el corazón de Reñaca. Me pueden escribir directo a mis redes sociales, doctora.lopezstancic, eso es en Instagram. Y bienvenidos a realizar todas sus evaluaciones, consultas, dudas y, por supuesto, tratamientos. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en esta nueva ocasión y los espero en una próxima oportunidad, como siempre, en nuestra pantalla, la pantalla de puranoticias.cl.